Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy bien, amados hermanos, os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 93. Libro de los Salmos, capítulo 93. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Señor, gracias por este tiempo, donde un domingo más podemos abrir las Sagradas Escrituras, Señor, y poder compartir tu palabra fielmente, Señor. Es un regalo, Señor, es un don que nos das en tu gracia, Padre. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tu palabra pueda transformar nuestros corazones, pueda ser de gran bendición, de edificación para nuestras almas, Señor. Y sobre todas las cosas, que tú seas exaltado y glorificado a través de ellas, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He puesto por título a esta reflexión o a este sermón, el Rey soberano. El Rey soberano. Amados hermanos y hermanas, vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad convulsionada, ¿sí? Vivimos en un mundo agitado profundamente. Muchos expertos no dan crédito a lo que vemos en muchos medios de comunicación. Parece que estamos viviendo, parece que estamos sumergidos en una película. Como algunos dicen, la realidad supera a la ficción. Si analizamos los últimos años, amados hermanos, veremos que hemos sufrido una pandemia a nivel planetario. En la actualidad, en el presente, casi que todos los países del mundo, casi todas las naciones están en conflicto y en guerra. Podemos ver a nuestro alrededor crisis política, crisis geopolítica, crisis económica, crisis moral y espiritual. Muchos incluso hablan de una posible guerra mundial en este tiempo. Y hermanos queridos, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel social, puede producir en ciertas personas algo de incertidumbre, cierto temor a lo que pueda venir. Nosotros, los cristianos, la Iglesia del Señor, no estamos exentos del sufrimiento, no estamos exentos de atravesar por momentos difíciles de profunda aflicción. Pero, amada Iglesia, ante esta situación que podemos vivir, ante lo que pueda venir en un futuro cercano, guerra, persecución contra la Iglesia, etcétera, etcétera, la verdad que nos presenta la palabra de Dios, la verdad que nos presenta las Sagradas Escrituras, es que el Señor es el Rey soberano. Dios es el Rey soberano y Él está sentado en su trono de gloria. Y aunque el mundo se tambalee, aunque el mundo se dirija hacia un caos, el Dios soberano está en control de todas las cosas, dirigiendo la historia, guiando nuestros pasos, guiando nuestras vidas en su providencia divina. Este es el Dios que nos presenta las Sagradas Escrituras. El Salmo 93 y también los salmos que van desde el Salmo 95 al Salmo 100 son prácticamente una colección de salmos reales. Es una colección de salmos que celebran la soberana realeza de Dios sobre el mundo,
sobre el cosmos, sobre el universo. Amados hermanos, nada es más poderoso que Dios, nada es más firme que su reino. Cuando estudiamos el Salmo 93, nos damos cuenta de que no se sabe quién escribió este salmo. No conocemos al autor sagrado, tampoco conocemos la ocasión en que fue compuesto el Salmo 93. No sabemos el contexto, la ocasión en que se escribió, pero sí sabemos algo importante. El tema del Salmo es que Dios es el Rey soberano. El pastor bautista y gran predicador Charles Spurgeon decía así con respecto a este Salmo 93. Es el Salmo de la soberanía omnipotente. Jehová, a pesar de la oposición, reina supremo. Es posible, decía Spurgeon, que al tiempo en que se escribió este Salmo, la nación de Israel, el pueblo de Dios, estuviera en peligro de sus enemigos. Y las esperanzas del pueblo de Dios recibieron aliento al recordar que el Señor es Rey. Ahora, ¿cómo comienza el Salmo? Jehová reina. Y esto, amados hermanos, nos habla del reinado universal y soberano de Dios. Él reina y gobierna sobre todas las cosas, sobre toda la creación, sobre todo el universo. El Salmo 103, versículo 19, dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 145, 13, dice la Escritura: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El Salmo 99:1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Amados hermanos, el reino de Dios es glorioso. El reino de Dios es eterno e inmutable. El reino de Dios es eterno e inmutable. El Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, reina y gobierna soberanamente, amados hermanos. Cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, especialmente el capítulo 4 del capítulo 5, podemos apreciar, podemos ver que se presenta a Dios sentado en su trono, el trono más sublime del universo. Y desde su trono, el Dios Todopoderoso controla todas las cosas, dirige la historia para cumplir su plan eterno. Dios dirige la historia para cumplir su plan eterno. Amados hermanos, Dios no tiene planes. Dios tiene un plan eterno. Y Dios lo está llevando a cabo a través de la historia humana. Amados hermanos, la historia no avanza ciegamente. La historia no es gobernada por el azar. Dios es el soberano de la historia. El apóstol San Pablo escribe en su carta primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 15, expresa que Él es el solo soberano. Dios es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, este reino eterno, este reino universal de Dios es administrado por nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. El Salmo 93 señala algunos aspectos importantes con respecto al reino de Dios. En primer lugar, vemos a la luz de este pasaje de la Escritura que el reino de Dios es universal. El reino de Dios es universal, sobre todo, no hay nada que escape a su gobierno. Su gobierno es universal y absoluto. Y os invito a una lectura en el libro del profeta Daniel. Abra su Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 4.
Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35. En este contexto de Daniel podemos ver, si leemos la historia, vemos de que en un momento determinado Dios humilló a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el rey del imperio neobabilónico. Él conquistó en su época prácticamente el mundo antes conocido. Y en este contexto del siglo VI antes de Cristo, Nabucodonosor se ensalzó a sí mismo, se creía que él era el soberano y Dios lo humilló. El Dios de la Biblia humilló a este rey llamado Nabucodonosor, pero en un momento determinado Dios devolvió la razón a este rey y reconoció que solamente el Dios de Israel es el Dios verdadero, es el Altísimo y soberano. Amados hermanos, vamos a leer unas palabras pronunciadas por un rey pagano, el rey Nabucodonosor. Daniel 4, 34 y 35. Dice así el texto sagrado: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este es el soberano Dios. Él gobierna sobre todas las cosas. Su gobierno, su reino es universal y absoluto. En segundo lugar, aprendemos en este Salmo 93 que Dios reina desde toda la eternidad. Dios reina desde toda la eternidad. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios reina. El escritor de Hebreos, en su epístola, capítulo 1, versículo 8, expresa: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Esta expresión del siglo, por el siglo del siglo, es un hebraísmo y expresa eternidad. Dios reina eternamente. Amados hermanos, Él reina desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios es rey, Dios es soberano. En tercer lugar, aprendemos en este pasaje, en este salmo tremendo, que el gobierno soberano de Dios es activo. El gobierno de Dios es activo. Cuando estudiamos un poco de historia, veremos de que allá por el siglo XVIII aproximadamente, surge en Europa un movimiento filosófico, cultural, llamado la Ilustración, o el siglo de las luces. Y vemos de que en ese contexto de la historia, muchos filósofos, pensadores, decían, bueno, que Dios existe, creían en Dios, creían que Dios creó el universo, pero ellos concebían a Dios como una especie de relojero, que dio cuerda al universo y que después se desentendió de su creación. Como que Dios creó todo, pero después dio la espalda para que el mundo, para que el universo se gobernase por las leyes que Dios puso. Pero, amados hermanos, cuando leemos la Biblia, vemos todo lo contrario. El gobierno de Dios es activo. La Biblia nos enseña que Dios no se ha olvidado de su creación. El Señor sigue trabajando en dos aspectos esenciales. En primer lugar, Dios sigue trabajando en su divina providencia. Dios sigue sustentando, Dios sigue conservando la creación y el universo. Pero Dios también sigue salvando a los pecadores en su gracia infinita. Por tanto, Dios está activo, Dios está gobernando, reinando, salvando y trabajando en el mundo y en la historia. Cuando leemos los libros proféticos, no sé si han leído en estos últimos tiempos los libros proféticos. Cuando leemos, por ejemplo, Isaías, y os invito a que lo hagáis en casa, será interesante. Isaías, capítulos del 13 al 27,
Jeremías capítulos 46 al 51, Ezequiel capítulo 25 al 32, usted podrá ver cuando lea esos pasajes que se pronuncian una serie de profecías, una serie de oráculos, de juicios contra naciones foráneas, naciones vecinas de Israel, contra los egipcios, los babilonios, los edomitas, los moabitas, etcétera, etcétera. Y vemos en esas porciones de las Escrituras que es Dios quien determina el surgimiento y la caída de las naciones y de los imperios de este mundo. Dios permitió la grandeza de Egipto, pero Dios también determinó la caída del imperio egipcio. Dios determinó el surgimiento del imperio asirio. Dios también determinó su caída y destrucción. Dios permitió la grandeza de Babilonia, pero Dios determinó en soberanía la caída de Babilonia. Y así con los medos y persas, con el imperio greco-macedónico de Alejandro el Magno, con el imperio romano y así con todos los pueblos y naciones de la historia. Dios es el soberano de la historia y Él sigue activo, haciendo su voluntad en el cielo y en la tierra. Yo os invito a Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Libro de Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Aquí también encontramos esa soberanía de Dios, cómo Dios está activo en la historia y determina los tiempos. Daniel 2, 20 y 21 dice así la Escritura: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda, Él cambia, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él quita reyes y pone reyes. Él está activo en la historia. Él está obrando. Él está reinando en este mundo. También os invito a otra lectura en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. Nota lo que dice el apóstol San Pablo. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este es el Dios de la Biblia, amados hermanos. A veces se nos ha presentado un Dios pequeño, pero no es así. El Dios de la Biblia es el Dios verdadero, es el Dios soberano, es el Dios de la historia, es el Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 3 y 4. Nota lo que dice la Escritura. Salmo 93, versículos 3 y 4. Aquí, en esta segunda parte del Salmo, vemos cómo Yahvé, el Dios verdadero, es más poderoso que cualquier fuerza creada. Dice en el versículo 3: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Ahora, aquí los ríos, en este contexto de la Escritura, es símbolo de las fuerzas, que se oponen a Dios, son los enemigos que se oponen a Dios y al pueblo de Dios. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo. Lo leo yo, no hace falta que lo busque. Isaías capítulo 17, versículo 12, leemos así. Isaías 17, 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Aquí los ríos, las aguas, son símbolos de las naciones. Naciones que, ¿verdad? En el contexto del Salmo,
naciones que se oponen al Dios verdadero. También, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, Apocalipsis 17, 15. Notad lo que dice Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por tanto, los ríos son naciones, pueblos que se oponen al gobierno y a la realeza de Dios. Pero aunque estas fuerzas del mal, aunque estas fuerzas de la tierra arremetan contra Dios, su reino es eterno, su reino es glorioso, su reino es inmutable. Dios reina triunfalmente, amados hermanos. Dios reina triunfalmente. Ahora, queridos hermanos, puede ser que en tu experiencia personal, en el día de hoy, estés atravesando momentos difíciles en tu vida personal. Puede ser que los impíos de este mundo se burlen de ti, arremetan contra ti. Puede ser que estés afligido por algún problema personal. Puede ser que estés atribulado por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido. Quizás sufres momentos de soledad, depresión, angustia, dolor en tu alma. Pero el Señor reina, amada iglesia. El Señor reina soberanamente. Y pase lo que pase a nuestro alrededor. Oigan bien, pase lo que pase a nuestro alrededor, en nuestro entorno, incluso en nuestro interior. Recuerda, amada iglesia, que el Señor reina sobre todas las cosas. El Señor reina también sobre tu corazón. Y nada puede dañar tu alma porque el Señor está en control. Puede ser que veas tu problema como algo muy grande en tu vida. Pero dice el Salmo en el versículo 4, Jehová en las alturas es más poderoso. Jehová en las alturas es más poderoso. Amado hermano, amada hermana, en medio de la aflicción no mires tu problema. Contempla la grandeza, la majestad y el poder infinito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está en control de tu vida. Dios está en control de tu vida y de tu existencia. Salmo 31:15 dice la Escritura, en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Tu vida, tu existencia, no están en manos del azar, no están en manos de un destino ciego, no están en manos de los gobernantes y gobernadores de esta tierra, está en manos del Dios soberano. ¿Cuánta paz, cuánta seguridad produce esta verdad bíblica en nuestros corazones? Muchos comentaristas, muchos teólogos y especialistas ven en este Salmo 93 una proyección escatológica, una proyección futura. Este, dice un autor, es el cántico de la iglesia glorificada. Os invito a Apocalipsis, libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Apocalipsis 19, 6, dice la Escritura, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Este es el cántico de la iglesia glorificada. Antes, hermanos queridos, antes de que Cristo establezca su reino mesiánico en este mundo, las naciones de la tierra, los gobernantes de este mundo van a arremeter contra Dios, van a oponerse al gobierno de Dios. Lo vemos en el Salmo 2. Abra su Biblia en el Salmo 2.
Salmo 2 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero notad el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Esto tendrá cumplimiento en un momento futuro, en un momento escatológico, cuando Cristo vaya a implantar su reino glorioso mesiánico en este mundo. Los reyes de la tierra, los imperios de este mundo, van a arremeter contra Dios, van a oponerse a la soberanía de Dios, pero Dios se va a burlar de ellos. Hermanos, es como una hormiga. Imaginaos que una hormiga nos prohíba pasar la acera. ¿Usted se imagina que una hormiga le diga: no pases por aquí, le prohíbo pasar por aquí? El Dios soberano se va a reír de ellos y va a reinar. Dios ha determinado que Cristo reine sobre todo el universo. Pero Cristo, este Rey de Reyes, va a aplastar. Cristo va a aplastar, va a derrotar, va a pulverizar a todos sus enemigos y a todas las fuerzas del mal. Amada iglesia, el mundo, la historia humana, está plagada de miseria, dolor, angustia, guerras, injusticias y sinsabores. Pero la Biblia nos enseña que en un momento determinado por Dios, el Señor Jesucristo va a establecer su reino glorioso en Sion. Un reino literal de 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20. Y este Cristo, el Rey Mesías, va a reinar con vara de hierro. Salmo 2, Apocalipsis 19. Su reino, el reino de Cristo en la tierra, va a ser un reino caracterizado por la paz, la justicia y la santidad. Y hermanos queridos, si echamos un vistazo a la historia humana, desde el principio de la civilización, veremos de que en la tierra nunca ha reinado la paz. Todo lo contrario, los grandes imperios han luchado por el poder a lo largo de la historia. Incluso en el día de hoy, vemos que las potencias se disputan el poder mundial. Nunca ha habido justicia tampoco. Más bien hemos visto injusticias en la historia humana. Mucho menos hemos visto santidad. Los hombres son rebeldes contra Dios, pecan abiertamente contra el Creador. Pero el reino de Cristo va a ser un reino caracterizado por la paz verdadera, justicia verdadera y santidad genuina. Y lo más importante de todos es que usted y yo, aquellos que hemos sido salvos por pura gracia, vamos a reinar con Cristo en su reino glorioso. ¡Oh, qué tremendo! Esperamos ese momento, ¿verdad? En este mundo sufrimos, atravesamos por momentos de aflicción, dolor en nuestra alma, pero la iglesia tiene tremendas promesas. Vamos a reinar con el Cristo glorioso. Ahora, hemos dejado claro que Dios es el Rey. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la realeza de Dios sobre el universo? Nadie, ¿verdad? Ahora, amado hermano, amada hermana, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo enseña Apocalipsis 17 y Apocalipsis 19. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, pregúntate, hermano, en esta mañana, ¿es Cristo tu Rey? Está muy bien cantar que Dios es Rey. Está muy bien leer la Biblia y leer Jehová reina. Está muy bien, hay que hacerlo. Pero la pregunta importante de la mañana ¿es Cristo mi Rey? ¿Es Él el Rey de mi corazón, de mi vida? ¿Reina Cristo en mi vida? Pregúntate en esta mañana, ¿cómo vives? ¿Cómo andas, hermano? ¿Estás viviendo para la gloria del Rey o vives para tu propio deleite y para tus deseos carnales
y pecaminosos. ¿Quién es el rey de tu corazón? El apóstol San Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, nos enseña que Dios, este Dios omnipotente, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Usted y yo, antes de estar en Cristo, vivíamos en las tinieblas, siendo esclavos del pecado y bajo la potestad del mismo Satanás. Pero Dios, este Dios soberano y todopoderoso, en su gracia y amor, nos sacó de ese estado y nos ha colocado en Cristo y en su reino. Y ahora somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que hemos sido salvos por gracia, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo como Señor y Salvador, estamos en el reino de Cristo, donde Cristo es el Rey y Señor. Ahora, en este reino de Cristo ya no puedes vivir como a ti te parezca. ¿Sí? Ya no puedes vivir como a ti te guste más o te parezca mejor, según tu criterio personal, según tu voluntad, según tu cultura. Si estás en el reino de Cristo, debes vivir según la voluntad del Rey, para su gloria, guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Cristo debe ser el centro de tu vida, amado hermano. Cristo debe ser el centro de tu corazón. Si no es así, estás cometiendo pecado de idolatría. Idolatría no es solamente postrarse ante una estatua, como hacían los israelitas en la antigüedad, ante Baal, ante Asera y otros dioses paganos. Idolatría es colocar algo o a alguien en el primer lugar de tu vida, en tu corazón. Y a veces, quizás, nosotros no nos postramos a adorar una imagen, ¿verdad? Hay de aquel que lo haga, ¿eh? Hay de aquel que lo haga. Nosotros no lo hacemos. Pero sí que nos postramos muchas veces ante el dinero. ¿Sí? Reina el dinero en nuestras vidas, el estatus social, una mejor casa, un mejor coche, tus hobbies, tocar la guitarra o cualquier otro hobby, el teléfono. Y en lugar de Cristo ser el todo en nuestra vida, hay otras cosas secundarias que ocupan el lugar de Cristo. Y esto es idolatría, amados hermanos. Es pecado terrible contra Dios. Dios quiera que Cristo sea el centro de nuestras vidas y corazón. Ahora, si alguno no tiene a Cristo, si alguno aún no ha recibido a Cristo como Señor, tienes que saber algo importante. Si no tienes a Cristo, eres esclavo del pecado y estás bajo el dominio y potestad del mismo Satanás. Así lo enseña la Escritura en Hechos, capítulo 26, versículo 18. Solo Dios, solo el Dios Todopoderoso puede librarte de este estado. Ven a Cristo en esta mañana. Si no tienes a Cristo, ven a Cristo con un corazón arrepentido y en fe, reconociendo que Él es Señor y Salvador suficiente. Y así podrás recibir el perdón de todos tus pecados, el regalo de la vida eterna y la salvación de tu alma. Salmo 93, 5. Salmo 93, 5. Vemos aquí que la palabra de Dios es fidedigna. La palabra del Rey es fidedigna. Dice así: tus testimonios son muy firmes. Otra traducción, la Biblia de las Américas, dice: tus testimonios son fidedignos. Y esta es una mejor traducción. Tus testimonios son fidedignos. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios es fidedigna. Las Escrituras son fidedignas. Es infalible. No es el Papa de Roma infalible. La Biblia es infalible. No falla en lo que afirma. Si la Biblia afirma que Cristo es Dios, eso que afirma es verdad absoluta. Si la Biblia afirma que solamente es posible la salvación en Cristo, eso que afirma es verdad absoluta. Es infalible. La Biblia es inerrante. No contiene error de ningún tipo. Ni histórico, ni geográfico, ni científico, ni mucho menos doctrinal o teológico. Y por todo esto,
La Biblia es autoritativa. Oigan bien, la autoridad de la iglesia no es el pastor. Hay muchos falsos pastores que se creen que es la máxima autoridad en la iglesia. La autoridad es Dios a través de sus palabras, de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la autoridad para el creyente. Ahora, hermanos, las promesas de Dios que están expresadas en este libro son fijas e inmutables. Dice el Salmo 119, versículos 89 y 90, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. La palabra de Dios permanece fija en los cielos, es inamovible. Así como el rey es inamovible, así como su reino es inamovible, también lo es su palabra. Y esto, hermanos, trae consuelo y esperanza a nuestras vidas en el día de hoy. Todas las promesas que Dios ha prometido en su palabra, podemos ver que muchas de ellas han tenido perfecto cumplimiento, pero aún aguardan muchas promesas que tendrán cumplimiento futuro. Pero tenemos la certeza absoluta de que todas las promesas de Dios van a tener cumplimiento perfecto. Dice un autor, John MacArthur, así como el gobierno de Dios sobre la tierra es estable, así su revelación dada por las Escrituras es digna de confianza. Hermano amado, confía en la palabra de Dios. Confía en las Escrituras. Su palabra es fiel, es digna de crédito, es fidedigna. Confía en sus promesas. ¿Cuántas promesas encontramos en la Biblia? Y todas ellas son verdad y tienen cumplimiento. ¿Estás pasando por angustia? Dice el Salmo 91:15, con Él estaré yo en la angustia. Dios ha prometido estar con nosotros en la angustia. Esa promesa tiene cumplimiento en nuestras vidas, así como otras muchísimas promesas encontramos que tienen cumplimiento. Descansa en la palabra de Dios. Pon tu confianza en Dios y en sus promesas. Ahora, este Rey soberano también es santo. Dice la segunda parte del versículo 5, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este Rey soberano es también santo. Él es santo, santo, santo. Y hermano y hermana, para tener comunión con este Dios santo, nosotros también debemos andar en santidad de vida. Pregúntate en esta mañana, ¿estás viviendo en santidad? ¿Vives en santidad? ¿Te estás apartando del pecado, de lo mundano? ¿Estás cultivando una relación personal con Cristo día a día a través de la oración, a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios? ¿Es la ley de Dios tu delicia, amado hermano? Iglesia del Señor, concluyo, vivamos para la gloria del Rey soberano, colocando a Cristo, este Cristo glorioso, este Cristo sublime, colocándolo en nuestras vidas como nuestro mayor tesoro. Cristo es nuestro mayor tesoro, colocando a Cristo como nuestro Rey y Señor. Y eso implica conocer su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida personal. Amados hermanos, hoy en día hay un gran desconocimiento de la Biblia. Hay un gran analfabetismo bíblico que permea gran parte del mundo llamado cristiano. No se lee. Quizás en el siglo XVII, siglo XVIII, los hombres y mujeres leían en aquella época. Hoy en día no lee nadie. Son muy pocos los que cultivan la lectura de la palabra de Dios. Pero necesitamos retomar, hermanos, la vida de oración y la vida de lectura, meditación, estudio de la palabra, con el propósito no de ser teólogos y saber más, sino de vivir conforme a la voluntad del Rey. Poner sus palabras y mandamientos en práctica en nuestra vida personal. Vivamos para el Rey. Somos esclavos de Cristo. Somos esclavos del Rey. Vivamos para su gloria.
Oh Señor, gracias por este tiempo, Padre.